A solas con Dios todo te saldrá mejor. A solas con Dios todo te saldrá mejor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Sean todos ustedes bienvenidos a este hermoso día de oración y ayuno el día de hoy. Vamos a abrir la Sagrada Escritura en el Evangelio escrito por Lucas, capítulo 23. Dice así el versículo 23. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Tengamos una palabra de oración. Señor Jesucristo, maravilloso Dios y Padre celestial, eres el Rey grande y soberano. Eres el Dios alto y sublime, el Todopoderoso. Gracias, Señor, porque un día te manifestaste en carne para pagar un precio de expiación por la vida de todos los seres humanos, Señor. En esta mañana queremos recibir los beneficios de la redención del Calvario, recibir tu gracia y tu perdón, Señor. Ayúdanos y dirígenos por el sendero de la vida rumbo a la vida eterna. Háblanos el corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos aquí tres personajes en esta historia. En primera instancia, aparece nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios manifestado en carne, el Mesías prometido a la nación judía. En segunda instancia, un gobernante romano, Poncio Pilato, un hombre que tenía a su cargo el gobierno de la región y le tocaba dirigir al pueblo y someter cualquier tipo de sedición, cualquier tipo de problemática social mediante los estatutos del César a la obediencia al imperio. Y en tercer lugar, encontramos un grupo que es los gobernantes judíos. Había una turba en la que se observaba a plenitud fariseos, escribas, saduceos y una turba que había venido a celebrar la fiesta que era tradicional del pueblo. Ellos habían sido sometidos a cierta cultura que durante ese momento el gobernante les soltase a un preso. Así que aprovecharon los principales sacerdotes ese momento histórico para pedirle a la multitud que se uniera y pidiera que a Jesús crucificaran, a Jesús le quitaran la vida y tomaran a un malhechor, a un hombre homicida, a un sedicioso llamado Barrabás, y fuese soltado. ¿Qué sucedió precisamente en ese instante? Encontramos aquí que el gobernante quería soltar a Jesús, quería dejarle en plena libertad, porque no encontraba motivo alguno para que la ley romana le llevara a la muerte. Sin embargo, los principales del pueblo, fariseos, escribas y saduceos, dijeron: es nuestra única oportunidad. Tomemos a la turba, al pueblo, y convoquémosla. Llevemos ante sus oídos la propuesta que todos unánimes pidan la crucifixión de Jesús. Y esto hicieron los gobernantes judíos, unidos al unísono con el pueblo, pidieron la crucifixión de nuestro Señor Jesús.
Jesucristo recibe sentencia, debe morir. El gobernante romano se dispone y da la orden: crucifixión, muerte, la peor muerte que se daba a los peores malhechores del momento. Sin embargo, Jesús había pasado una noche de tormento, había recibido 40 latigazos, había recibido golpes y maltratos, humillación sobre su ser. Y esto hacía que cuando le impusieran la orden de llevar su propia cruz, su propio madero en el que sería crucificado, no tenía Jesús las fuerzas para sostenerlo. Dice entonces el texto sagrado que llevándole camino hacia el Gólgota, a una pequeña montaña que estaba en las afueras de ese sector, Jesucristo desmayaba, sus fuerzas desfallecían y no tenía capacidad de tomar el madero en el que sería crucificado y subir cuesta arriba la montaña. Venía un hombre del campo, muy fuerte. Su nombre, Simón de Cirene. Y los hombres que llevaban a Jesús, los guardias del imperio, le dicen a este hombre, Simón: Simón, Simón de Cirene, ingresa al camino, por favor. Toma la cruz de Jesús y ayúdala a llevar su propia condena hacia ese lugar llamado el Gólgota, el Calvario. Nace inmediatamente una historia al margen de una situación muy difícil. Anteriormente había un personaje protagónico llamado Jesús, que según la historia, el profeta Isaías se había dicho: el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. El mismo profeta había dicho que sobre Jesús había caído toda la maldad que había sobre el género humano. Sobre Jesús se habían caído todas las enfermedades que estaban sobre la humanidad. Pero aparece un segundo personaje en la historia. Su nombre es Simón de Cirene. Es un agricultor. Es un hombre que viene de su tarea del campo y se le pide que tome una cruz que no era suya. Aquí encontramos un segundo personaje en esta historia. Un personaje que podríamos decir coprotagónico. Y esta escena nos evoca una idea. ¿Con qué aptitud estamos dispuestos tú y yo a servir a Dios? Uno, estamos dispuestos a ser ese siervo que va a sufrir, que va a poner su vida en expiación por lo grande, por ese pueblo de Dios. ¿Estás tú dispuesto a tomar ese papel en que te vas a entregar por amor y servicio a Dios? Y viene un segundo papel, el de un hombre que no se le ha dicho nada, un hombre que aparece en escena. No era su momento, no tenía nada que ver con la situación, pero fue obligado a cargar una cruz que no era suya. ¿Sientes que tu vida es así en este camino llamado el Evangelio? ¿Sientes que te han puesto un camino, un sendero en el que te están obligando? ¿Sientes tú que te ha tocado cargar una cruz que no es tuya? ¿Tienes ganas de acabar la ruta que te ha sido impuesta y decir: ¡ah, qué fastidio cargar esta cruz! Porque te invito a que meditemos en estos momentos. Dios desea que tú y yo contemplemos los dos personajes y al final de esta historia nos identifiquemos con alguno de los dos. Comencemos por el primero. Su nombre, Jesús de Nazaret, era el segundo Adán prometido.
Las escrituras hablaban de un personaje que nacería de una virgen, un personaje que vendría a tener una lucha constante y permanente contra las fuerzas del mal, un personaje que acabaría con el imperio de la muerte. Y había una profecía que decía enfáticamente: oh muerte, yo seré tu muerte. Así que todo apuntaba hacia Jesús, ese humilde Galileo, ese hombre hijo de un carpintero y una mujer muy pobre, pero comenzó a crecer y a demostrar que él no era miembro de esa familia. Él en cierta ocasión dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Y muchos que le preguntaron cayeron hacia atrás, se fueron de rodillas ante esta expresión, porque Jesús es Dios manifestado en carne. Y Dios en su grande amor produjo una palabra profética, que Él vendría y tomaría el lugar de toda la raza humana, y en el madero de la cruz entregaría su vida para salvar al ser humano del pecado, de la muerte y de una perdición eterna. Aparece en esta historia un segundo personaje, Simón de Cirene. Era un agricultor, era un hombre pobre, era un hombre que se ganaba su pan de cada día con el esfuerzo y el trabajo. Era un hombre que venía de una agotadora labor en el campo, venía cansado y se le pide que cargue un madero fuerte y ayude a llevarlo a la colina del Gólgota, donde sería crucificado Jesús. Él no quería. Él estaba agotado de sus labores de trabajo. Así que él decía: este problema no me interesa. No es mi situación. Yo no he pedido nada. ¿Por qué me quieren incluir en esta historia? Y así se encuentran muchos cristianos diciendo: ¿por qué me metí precisamente a este evangelio? ¿Por qué dejé mi religión tradicional? Si hubiese sabido que este evangelio era así de duro, mejor ni me acerco a ese lugar de culto. Ni siquiera hubiera abierto la puerta de mi corazón. ¿Qué me pasó? Me obligaron. Y está durante todo el tiempo ese cristiano viendo siempre la oportunidad de escaparse al mundo, de tener una canita al aire y decir: por fin puedo dejar a un lado ese molde que me han puesto. No estoy de acuerdo, dicen algunos. Mi pregunta en este momento de la historia es: ¿en cuál de los dos caminos de estos dos personajes te encuentras? Uno, te sientes identificado con Jesús, un personaje que está dispuesto a morir por amor. Dos, te sientes identificado con Simón de Cirene, un personaje que no debía pagar nada, un personaje que no debía hacer nada, y debían respetarle su capacidad pensante y dejarlo ir en libertad. ¿Así quieres tú? ¿Quieres vivir ajeno a la obra del Calvario? ¿Quieres dejar a un lado esa vida llamada evangelio que sientes que alguien te ha impuesto? ¿Quieres salir huyendo y decir: basta ya, yo no quiero esta vida de sufrimiento? Porque déjame decirte que la historia termina. Y hablando del primer personaje llamado Jesús, la Biblia dice que fue crucificado. Entregó su ofrenda de rescate por el mundo entero. Pero allí no terminó la historia. Al tercer día, Cristo se levanta triunfante, victorioso sobre la muerte, y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Y 40 días más tarde subió a los cielos
para colocarse en el único sitio de privilegio. Hay en el cielo hay un lugar donde está sentado el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Y a Él ahora se inclinan ángeles, principados, potestades, huestes y grandes legiones de ángeles, reconociendo su grandeza, su majestad y señorío. Pero de la historia del segundo también terminó. Y la Biblia dice que este hombre perdió la vida, le tocó morir. Y la Biblia habla de un verdugo llamado la muerte, que se enseñorea de aquel que no ha aceptado a Jesús y le tiene amarrado. Ese fue el final de Simón de Cirene, un hombre que estuvo a punto porque fue puesto en el camino para reconocer a un personaje de la historia llamado Jesucristo, pero no le consideró como Dios, no le aceptó como tal, no siguió sus caminos y perdió la oportunidad de salvación. En esta mañana, ¿cuál es la posición que tienes? ¿Deseas un sitio en la gloria o deseas una condena eterna? Porque te invito a hacer lo que nunca hizo Simón de Cirene. Jesucristo dijo: si alguno quiere seguir en pos de mí, tome su propia cruz y sígame. Jesucristo nos impone un mensaje llamado el Evangelio. El Evangelio es el único camino de salvación que el ser humano puede cargar, pero debe cargarlo por amor, no por imposición. Cuando nos toca dejar algún beneplácito en la vida, cuando nos toca dejar algún placer de esta tierra, no importa, es mínimo, es pequeño en comparación con la grande riqueza que nos da el Señor en la gloria. Él tiene unas moradas eternas, Él tiene una nueva Jerusalén para la iglesia, Él tiene unos galardones más allá del sol. Aquellos que le han seguido y les ha tocado dejar por causa de Cristo y del Evangelio cualquier cosa, y Él tiene grandes bendiciones aquí en la tierra. Te invito a hacer todo por amor. Si te atreves a dejar cualquier cosa por seguir a Jesús y lo haces por amor, encontrarás grandes galardones. Te invito a inclinar nuestra cerviz y a decirle con el alma: Jesús, te quiero seguir y hoy estoy dispuesto a dejar a un lado aquellas cosas que son un obstáculo en mi vida, con tal de agradarte a ti, Señor, y llegar a la vida eterna. Oremos, mi amado hermano. Señor Jesucristo, Padre Santo y Celestial, te damos las gracias por ser tan bueno, Señor. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque tu invitación es grande, Señor. Tú te has cruzado en nuestro camino con el propósito de mostrarnos esta hermosa salvación. Ayúdanos a ingresar por este camino de vida con el alma llena de favor y de misericordia al Calvario, Señor. Con el alma dispuesta a rendirnos plenamente a ti. Ayúdanos, Señor, a dejar a un lado los obstáculos de la vida que nos están impidiendo ser mejores cada día. Cumple tu propósito en nosotros y usa nuestras vidas como instrumentos de gloria para que otro más te conozca, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Nos veremos el próximo martes, en el próximo día de oración y ayuno, a la misma hora.
Bendiciones.